Vamos a estar hablando de gripe aviar. Contamos con la presencia de Jaime Coronel, es el director de la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Buenos días, Jaime, ¿cómo le va? Bueno, buen día y muchísimas gracias por la invitación. Gracias nosotros porque nos viene a contar de algo que parece que conocemos, pero tampoco conocemos mucho, y queremos saber de qué se trata, pero además qué tipo de implicancia puede tener en la fauna, en la salud humana, que puede implicar también para nuestro país, pero también sabemos que podría estar afectando a la Antártida. Y todo eso lo queremos hablar en estos minutitos. Bueno, es muy largo, Vamos a ver cómo lo gestionamos. pero a ver, arranquemos por Primero, ¿qué es? Aclarémosle a la gente qué es la gripe aviar para que todos la podamos entender. La influenza aviar H5N1 en particular es un virus que lleva mucho tiempo en aves, pero no tanto tiempo en mamíferos. Por lo cual, hablar de algo de mucho tiempo, como, y voy a poner un ejemplo más conocido de repente, fiebre aftosa, donde todos sabíamos que era la fiebre aftosa hace 70 años y que nosotros conocemos la fiebre aftosa. Y además que afecta al ganado, entonces lo tenemos claro. En el caso de la gripe aviar, hace muchos años que se conoce, pero en el caso de la gripe aviar en mamíferos marinos no tiene esa ventaja y ese conocimiento. Estamos hablando de una enfermedad que en el caso de América Latina como tal se desarrolla desde el principio de año. O sea, no tiene ninguna otra referencia hacia atrás. Y esta enfermedad que había afectado a algunos mamíferos en Estados Unidos, no se había dado en esta proporción en mamíferos marinos como se dio en América Latina. Hay que contar que en Perú llegó a 4.000 y algo de animales muriendo. Y en Chile es aún más severo el caso. Entonces, es muy nuevo. Arranquemos diciendo que es un virus muy nuevo que saltó a una especie que no era la tradicional para transmisión. ¿Cómo llegó? Perdón. Seguí, tranquilo. Bueno, perdón. Y que algunos citan, hay dos métodos que se supone que pueden haber sido la vía de transmisión. Uno, en algunas regiones hay un consumo de aves y ese puede haber sido un método de transmisión en los mamíferos marinos. Y la otra es un cohabitante, o sea, en realidad las aves y los mamíferos marinos en general en los peñascos rocosos conviven. Claro, cohabitan, sí. Y este es un virus en particular que tiene secreción como medio de transmisión, tanto las heces como las secreciones. Entonces, la probabilidad de que de esas haya sido alguna es muy alta. Entonces, se ve que por ahí estuvo el punto de contagio. Y luego de ahí, estamos hablando que en menos de un año recorrió el Pacífico. Eso mismo. A favor de la migración de las aves. Ahí está. Pero que luego está recorriendo el Atlántico en contra de la migración de las aves. Y ahí entonces, y ahí se plantean incógnitas que aún no conocemos y es una de las incógnitas es la posible transmisión de mamífero marino a mamífero marino, pero esto aún no está confirmado científicamente, por lo cual avalarlo sería como rapidísimo en un espacio muy grande geográfico, ¿no? Lo único que estamos viendo de la del Atlántico es que en función de lo que ha hablado con Chile y con Perú, la patogenicidad, o sea, la velocidad con la que está impactando aparentemente y hasta el momento, hay que decir que en Uruguay lleva menos de un mes, es menor en cuanto a la velocidad de impacto de la mortandad. A pesar de que todos los animales, o la mayoría, llamémosle, de los animales que encontramos, mueren en 48 horas, no mucho más allá de las 72. Fulminante. O sea, cuando llegan y varan, ese es el periodo. Ahora, también es difícil, y perdón que... También es difícil buenísimo que nos lo explique. Verlo en el agua, porque en realidad vos no sabes cuánto tiempo el animal estuvo enfermo en el agua, sino que ves el varamiento cuando sale al agua. Con lo cual quizá lo viene incubando, por decirlo, no sé cuál sería el término técnico, ¿está bien? Bueno, lo viene incubando durante quizá mucho tiempo y cuando viene aquí prácticamente es para morir, quizá. En general, cuando salen con esa enfermedad es para morir. Y la otra cosa que está pasando es que se están dando varamientos de animales muertos. Que también es... A ver,
hay que decir que las costas de Uruguay no son neófitas en eso. O sea, no es que no existen Claro. varamientos Lo de hemos mamíferos. visto en y en estas épocas del año, también lo Exacto, informamos exacto. el año pasado, que también se da es también un fenómeno que se suele dar, que no es la primera vez que ocurre, pero en este caso se detecta cuando se hace el estudio el que tienen esta enfermedad, ¿verdad? Sí, hoy en día estamos detectando del total de varamientos aproximadamente un 50% de positivos y un ¿Eso 50% es de mucho? negativos. Eso va con la realidad de la enfermedad hoy en Bien. día, lo cual nos está diciendo que la mitad de los 220 varamientos aproximadamente, pues no sacamos el número último todavía, varamientos que ha habido, la mitad estarían con influenza y la mitad no. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que hoy en día a una semana, o sea, perdón, a un mes, que arrancamos en principio de septiembre, o sea que estamos terminando el mes, la enfermedad estaría dando un impacto medio sobre las poblaciones y no un impacto alto como estaba dando en Perú y Chile, por lo que nos decían al momento, Que porque las todo puede enfermedades pasar son y es muy poquito tiempo. al momento, es muy poco tiempo. Y la otra característica es que fundamentalmente la enfermedad se está presentando en Otaria flavescens, en el león marino, y no tanto en Artocephalus australis, que es el lobo marino. Ajá, Entonces, estamos teniendo un impacto sobre la población que menos tenemos en el en el Uruguay, país, claro. porque hay cerca de unos 14, 15 mil animales. Sí, y del otro, ¿cuántos tenemos? Más de 200.000. 240.000, Claro. 250.000. Exactamente. Ahora vamos a ir a otro tema que también nos importa aquí es, se viene la época de la primavera, del verano, de pasear por la costa, de ir a la playa, de ir con nuestras mascotas. ¿Cuál puede ser la afección a otros animales, a otros mamíferos, como las mascotas con las que caminamos por la playa? Y también cuál puede ser el peligro para el ser humano. Bueno, a ver, la gripe aviar, como dije al principio, es de larga data, o sea, Ujú. tiene ciertos años en conocimiento, no es mamíferos marinos, pero sí en general. Ha habido transmisión al ser humano desde las aves y no ha habido, por lo menos hasta el momento datado, una transmisión desde el mamífero marino, porque además es relativamente nuevo. Y en esa transmisión, lo importante es que en realidad no existen muchos casos, o sea, hay cerca de 1000 casos, pero la letalidad de esos 1000 casos es importante. Estamos hablando que la mitad y mitad. O Ujú. sea que eh, lo importante acá es evitar la transmisión y evitar el contacto. Como bien lo dijiste, viene por delante una temporada que desconocemos todavía hasta cuándo está esta enfermedad. Como lo dije, la enfermedad se viene presentando con menor impacto que en otros países. Ujú. O sea, si uno ve el pico, si uno ve la curva, en realidad estamos teniendo una curva más aplanada. Las curvas más aplanadas a veces, y lo aprendimos del COVID, que, las curvas más aplanadas a su vez a veces son Duran. más largas. Ujú. Pero hacer una predicción en este momento con menos de un mes, Y entonces, ¿qué precauciones tenemos que tener nosotros, pero también cuáles está tomando la dirección, la DINARA u otras organizaciones al respecto? nosotros lo primero que hicimos fue trabajar con todos los ECOED, Ujú. juntamos a todos los ECOED departamentales, sobre todo en los departamentos de mayor importancia, y nos reunimos y dijimos, bueno, eh, trabajemos sobre un fenómeno que es importante, y es retirar los cadáveres de la costa. Eso se viene haciendo con todos los departamentos y se viene haciendo independientemente de que esté el diagnóstico o no esté el Claro, diagnóstico. Lo que exacto. necesitamos es rápidamente retirar la posible fuente de virus, y esto es algo que ha hecho todos los países en los cuales ha afectado la enfermedad. Lo segundo es la precaución de los propios seres humanos en cuanto a no contactarse con los animales y evitar, y eso lo puede hacer uno, porque en realidad es un resorte propio de cada uno, Ujú. es decir, evitamos el contacto con los animales, los notificamos, Ujú. nosotros pedimos que nos notificaran, y además estamos pidiendo que no bajen con mascotas o que eviten que las mascotas entren en contacto con esos animales.
porque a pesar de que en mamíferos marinos a mascotas no hay datos, respecto a, y voy a poner un ejemplo, se ha dado contagio entre palomas y gatos en algunos países. O sea que ese salto lo queremos evitar entre dos especies totalmente diferentes, entonces evitemos ese salto, que además después podría llegar a ser hasta un contacto más cercano con el ser humano. La idea es evitar todo punto de contacto y trabajar sobre el retiro de los animales rápidamente junto con todos los ECOED, que a su vez tienen todas las autoridades departamentales trabajando en eso. Antes de que nos vayamos, me quedan dos cosas cortitas. Una, yo el otro día veía algunas imágenes, ¿no?, en la televisión justamente de lo que estaba ocurriendo, y veía un perrito que se ve que era un perrito callejero que se había acercado y obviamente lo estaba olfateando y tal, y justo salían las imágenes de la tele. Y yo pensaba, bueno, ¿qué hacemos? Porque con nuestras mascotas podemos tener un control de no acercamiento, pero puede haber otros animalitos en la vuelta que se arrimen y podemos tomar contacto después con ellos. O sea que tendríamos que tener también cuidado si es un animal que no sabemos cuál ha sido su comportamiento, si se ha acercado, si no, si está en la medida que esté cerca de la costa. Tendríamos que tener cuidados ahí también de no tener contacto con no sé, con un perrito, con algún animal que pudo haber estado en contacto. Nosotros intentamos en esto, que justamente lo que se planteó lo planteamos en los ECOED y se generó la instancia de discutir qué pasaba con los animales sueltos, ¿no? Claro. Los animales que no tienen dueño. En particular nosotros nos contactamos con el INVA y los ECOED están en contacto con el INVA para tomar esas medidas, pero es cierto también que un animal con síntomas, que en general son respiratorios, Ahí está. así como Salud Pública sacó una nota en la cual suscribimos los 3 ministerios del qué hacer en caso de haber estado en contacto, que era, bueno, en caso de haber estado en contacto y de presentar síntomas compatibles con cuadro respiratorio, bueno, decirle al médico que uno va a visitar que estuvo en contacto y que tiene esos síntomas respiratorios. Que por ahí puede haber algo, sí. Pero que en caso de las mascotas nosotros recomendaríamos, sí, sobre todo en la zona de la costa, intentar evitar los contactos o evitar los contactos entre mascotas, por más que yo sé que esto es muy complejo, soy veterinario, sé lo que es la realidad, sé también lo que es ayudar a las mascotas, porque en realidad eso se da mucho en cuanto a ayudar o asistir a las mascotas que se encuentran en la playa o que se encuentran en los balnearios. Pero también intentemos evitar, y la forma de evitar en realidad es la que estamos intentando por el otro lado, y es retirar los cadáveres lo más rápidamente posible. Bueno, nos quedan más preguntas, la Antártida nos queda pendiente para otro encuentro. ¿Dónde se puede hacer la denuncia en el caso de necesitar hacerlo porque vemos un animal allí en la costa? Nosotros la estamos recibiendo a través de infodinara, @mgap.uy. Además, trabajamos con las prefecturas, o sea que pueden denunciar a prefectura, y si no, los ECOED departamentales también están al tanto, o sea que tenemos varias líneas de acción a nivel de los diferentes donde podemos denunciar para reducir también, y entre todos reducir el riesgo, y bueno, y también iremos viendo cuáles son las medidas que se tomen a futuro. En 2 palabras, ¿los pingüinos están en riesgo? ¿Podrían estarlo? Bueno, el cortito, en Chile le hicieron muestreo, dio 0,2%, o sea que nada, no, en principio Es no, difícil. Es muy difícil. Bueno, esperemos entonces que esto no afecte allí a nuestra base, pero también a la Antártida, que es un reservorio natural imponente y en el que tenemos que cuidar entre todos los países del mundo. Exactamente. Muchísimas gracias, Jaime Coronel, director de DINARA. Muchísimas gracias a ti y a todos.